Obviamente, estos modos de discernimiento, hay veces Dios, por medio de estos ejercicios de discernimiento, da una gracia para que uno pueda reconocer su voluntad y otras veces no. Realmente no es algo que uno apenas lo haga, pues descubres la voluntad de Dios. Hay veces Dios quiere dar esa gracia y hay veces no la quiere dar. Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con Catholic.net y Cusic Studios. Bienvenidos a God's Plan Podcast. En este séptimo capítulo de la cuarta temporada les quiero hablar sobre el discernimiento. El discernimiento es una gracia por la cual Dios nos manifiesta de manera constante su voluntad. Así pues, antes que nada es una gracia. El discernimiento no depende tanto de que tú te hayas leído muchos libros o hayas visto muchos cursos sobre eso. Es principalmente una gracia. Es decir, Dios, que es un Padre que te ama, tiene un plan para ti y quiere acompañarte en tu vida, quiere opinar sobre cómo puedes ser más feliz. Y por eso te ayuda a reconocer su voluntad. Básicamente es una gracia por la cual Dios te ayuda de manera constante, no solo una vez en la vida, sino de manera constante, a reconocer su voluntad. Ahora bien, el discernimiento realmente está desde que el hombre existe. El hombre puede discernir. ¿Y discernir qué? Discernir los movimientos de su corazón, discernir los sentimientos, los pensamientos, los deseos, los miedos, para ver cuáles de esos movimientos del corazón vienen de Dios y cuáles no. Hoy en día casi siempre nos basamos en San Ignacio de Loyola cuando hablamos del discernimiento, porque realmente San Ignacio tomó la enseñanza del discernimiento y a partir de su propia experiencia personal la hizo muy accesible, es decir, se volvió muy fácil poder practicar el discernimiento. San Ignacio de Loyola era un soldado, un tipo muy apasionado, y en una batalla pues quedó herido de una pierna, y este hombre, soldado, hombre de grandes aventuras, de grandes hazañas, pues se vio totalmente limitado, porque mientras le curaban la pierna pasó muchos meses en una cama. Y mientras estaba ahí, totalmente frustrado, totalmente triste, pidió libros de caballería para distraerse, para leer, para entretenerse un poco. Sin embargo, no encontraron libros de caballería, sino que encontraron libros de vidas de santos. Y entonces este hombre se fue dando cuenta que cuando leía la vida de estos santos, se emocionaba mucho. Sentí una gran emoción por la radicalidad de la vida de estos hombres, pero todavía su mente se iba también a los libros de caballería, se iba a todas esas historias que había leído en el pasado, a todos esos sueños que él tenía. Y se fue dando cuenta, fue discerniendo que cuando pensaba en todas estas cosas de caballería, sentía una gran emoción, pero luego se sentía vacío. En cambio, cuando leía la vida de los santos, sentía una gran emoción y luego de que esa emoción iba pasando, sentía una gran paz. Por medio de ese discernimiento, él se fue dando cuenta que Dios le llamaba a ser santo. Y dedicó toda su vida a Dios, a seguir a Dios. Y bueno, y fundó a la Compañía de Jesús, que es una orden religiosa que ha hecho muchísimo bien a la iglesia y sigue haciendo mucho bien a la iglesia. Ahora bien, él divide el discernimiento como en distintos pasos, ¿ok? Lo primero que uno debe hacer cuando va a discernir algo es escoger cuál es la materia de discernimiento, sobre qué voy a discernir. Porque no todo es materia de discernimiento espiritual. Por ejemplo, si yo tengo que decidir qué voy a cenar esta noche, no tengo que hacer un discernimiento espiritual sobre eso. Sin embargo, pueden haber otras cosas que sí influyen en mi relación con Dios y en mi relación con los demás, y por eso sí pudieran llegar a ser materia de discernimiento espiritual. Entonces, los pasos para el discernimiento son: después de que ya has escogido la materia, San Ignacio propone 3 pasos. El primero es sentir.
¿Sentir qué? Sentir los movimientos de tu corazón. Entonces, tú sientes algo, sientes un sentimiento o un deseo o un miedo y tú lo sientes. Y luego de sentirlo, de conectar con tu propio corazón, que hay veces esto nos parece obvio, pero muchas veces no lo hacemos. Después tú haces el segundo paso, que es entender. ¿Entender qué? Entender los movimientos de tu corazón. Tú sientes, de repente, imagínate, ves una persona humilde caminando por la calle pidiendo limosna. Entonces tú sientes, por ejemplo, compasión. Y después tú entiendes. ¿Será que este sentimiento viene de Dios? ¿Será que esta compasión que estoy sintiendo viene de Dios? ¿Será que yo debería hacer algo al respecto? Y por último, el tercer paso es tú aceptas o rechazas eso. Es decir, si yo realmente siento que este sentimiento viene de Dios, yo lo acepto, yo lo acojo y yo veo qué me está pidiendo Dios a partir de esto. Tal vez Dios me está pidiendo que ayude a esa persona, por ejemplo. O tal vez, no, yo no siento que esto venga de Dios y entonces alguna acción posterior yo simplemente la rechazo. ¿Ok? Entonces básicamente son sentir, entender, aceptar. Luego San Ignacio explica lo que son los modos de discernimiento en su libro de los ejercicios espirituales. Y hay distintos modos. Yo voy a explicar ahorita 2 de ellos. Los modos son maneras muy concretas para que cualquier persona pueda discernir. Uno de esos modos es el siguiente. Tú quieres buscar la mayor gloria de Dios y la salvación de tu alma. Por otro lado, tú quieres hacer la voluntad de Dios. Incluso por encima de tu preferencia personal sobre una opción u otra, tú quieres principalmente hacer la voluntad de Dios. Dicho esto, ¿te imaginas que estás en el momento de tu muerte y te preguntas qué me hubiese gustado haber hecho? Entonces estás discerniendo sobre si involucrarte en una actividad con tu parroquia o no. Entonces tú quieres dar gloria a Dios, salvar tu alma, tú quieres también hacer la voluntad de Dios. Entonces tú dices, bueno, si yo estuviese en el momento de mi muerte, ¿qué me hubiese gustado haber hecho? ¿Involucrarme en esto o no? Obviamente, estos modos de discernimiento, hay veces Dios, por medio de estos ejercicios de discernimiento, da una gracia para que uno pueda reconocer su voluntad y otras veces no. Realmente no es algo que uno apenas lo haga, pues descubres la voluntad de Dios. Hay veces Dios quiere dar esa gracia y hay veces no la quiere dar. Luego hay otro modo de discernimiento que es el siguiente. Tú, obviamente, quieres dar gloria a Dios, salvar tu alma y quieres hacer la voluntad de Dios. Entonces tú te imaginas a una persona igual a ti, con tus mismas características, tu mismo pasado, que está en la misma situación que tú. Y tú te preguntas, ¿qué le quiero recomendar yo a esta persona que está en esta misma situación? Entonces tú estás pensando si te involucras en las actividades de esa parroquia o no. Y entonces tú dices, ok, me voy a imaginar una persona igual a mí que está también discerniendo esto mismo. ¿Yo qué le diría? Y comienzas a decírselo. Y hay veces lo que le dices, de repente vas a decir, eso es lo que Dios me está diciendo a mí. Como dije antes, hay veces estos ejercicios como que uno sí siente una gran claridad cuando los hace y sientes que Dios te da la gracia de reconocer su voluntad y otras veces no. Espero que esta enseñanza del discernimiento les ayude a poder vivir más cerca de Dios. Dios es un Padre que nos ama, que se quiere involucrar en nuestra vida, que quiere opinar, que nos quiere acompañar. Entonces, deja que Dios, que es tu Padre, te acompañe y te guíe. Que Dios les bendiga.